Muy bien, estamos en vivo nuevamente en este coloquio Enseñanza-Aprendizaje en Ciencias Sociales a través de tecnología de drones y modelos tridimensionales de realidad aumentada. En esta sesión que está programada dentro de nuestro coloquio, pues lo que queremos básicamente es poder platicar con las y los colaboradores de este proyecto que se han sumado a lo largo de prácticamente 2 años en diferentes tareas, productos y actividades y escuchar de su viva voz y de su propia experiencia cómo ha sido este proceso de participar en el proyecto, qué aprendizajes han obtenido de su intervención y en un momento dado también, ¿por qué no?, la autocrítica respecto a poder identificar cuáles son los puntos de mejora para un proceso que nos permita continuar con proyectos de esta naturaleza, ampliar sus alcances o bien diseñar nuevos productos, proyectos e intervenciones para continuar aportando a la enseñanza de las ciencias sociales utilizando este tipo de herramientas. Según el orden de nuestro cartel, vamos a darle el uso de la palabra a la maestra Estela Carmona, que bueno, aquí aparece como Raquel González, pero es Estela Carmona. Esto es por la cuenta de Zoom que está ella usando. Adelante, maestra Estela, la escuchamos. Hola, sí, soy Estela Carmona. Y pues bueno, acabo de compartir las actividades que se desarrollaron en el proyecto y en la cual participaron un enorme grupo, digo porque sí son varios alumnos, tanto de Geohistoria, de TICS, como académicos de el SIGA, de la ENES y de la Michoacana, en el cual tenía una serie de actividades y habría que coordinar toda esta serie de actividades, ¿no? De las personas, cada uno tenía diferentes tareas y entonces mi principal participación fue ser responsable junto con el doctor Fernando Rosete, corresponsable del proyecto, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi experiencia, pues, en cuanto al proyecto? Además de desarrollar todas estas actividades, lo que quiero presentarles un poquito o expresarles un poquito cómo a través de esta pandemia tuvieron que ser modificadas todas estas actividades o algunas de estas actividades, y eso me generó entre momentos de angustia, en momentos de depresión, en momentos de ¿qué vamos a hacer por la situación de aislamiento? Que pues nos limitaba, ¿no?, a desarrollar estas actividades como se habían planteado inicialmente. Pero ya que ha concluido todo el proyecto, a final de cuentas me quedo con una serie de experiencias, las cuales creo que va uno aprendiendo en situación que consideraba que a lo mejor uno no lo podía realizar, ¿no? Y entonces, lo que quiero compartir es que mi sentimiento final es de satisfacción y sobre todo de mucho agradecimiento a todos los participantes. Entonces, en resumen, ¿cuál fue mi actividad? Más o menos la coordinación de estas actividades, que hace rato las pudieron ver en un resumen. Entonces, quisiera mejor darle la palabra a los demás participantes que pueden profundizar un poquito más estas actividades que les presenté, ¿sí? Porque ustedes fueron quienes desarrollaron estas actividades, ¿sí? Y pueden profundizar un poquito más.
Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Estela. Vamos ahora con Samantha Cervantes, creo que está por aquí con nosotros conectada en la sesión. Sam, Hola, buenas tardes a todas y a todos. perfecto, te vemos y te escuchamos. Sam, cuéntanos cómo fue tu experiencia en este proyecto, qué aprendiste, qué te gustó más, qué no te gustó, ¿no? También es muy importante poder identificar los puntos de mejora para futuros proyectos y sobre todo, pues, cuál es tu impresión general sobre tu participación en el proyecto. Ah, ok. Bueno, ¿qué fue con lo que yo me quedo, lo que más me gustó? Pues fue am, ver que la didáctica, pues cada vez trata de reinventarse para poder ser más accesible, más entendible para más tipos de personas, ¿no? Los modelos tridimensionales, pues mucho era de tocar, de ver, de aterrizar de forma visual algunos términos que, pues, para la geografía o para las personas que no están dentro del gremio, pues, procesos de largo plazo que son difíciles de abstraer, los vuelve algo concreto y fácil de entender, ¿no? Se apelaba mucho mm, a que los niños pudieran generar su propio conocimiento y, pues, a mí se me hace algo muy padre porque, pues, es muy kinestésico. Yo en lo personal soy muy kinestésica, entonces, pues, creo que fue lo que más me gustó. ¿Y cuáles eran las otras preguntas? Es que te hice una pregunta así como muy rebuscada, ¿verdad, Samantha? Como seis preguntas en uno. Eh, ¿Cómo sentiste, te tocó interactuar con chicos, ¿no? Con estudiantes. ¿Cómo sentiste esa interacción? ¿Les parecía atractivo? ¿La intervención didáctica funcionaba? Sí, sí les llamaba mucho la atención. En las encuestas que les aplicamos, pues, de por sí ya les gustaba la geografía y se potenciaba aún más este interés después de probar los modelos Pero y de fíjate que interactuar. señalas algo muy interesante, dices, les gustaba ya la geografía. Eso ya en principio ya suena raro, porque la geografía en la formación de nivel básico y nivel medio generalmente es una de las materias áridas, ¿no? De las materias que asociamos con aprendernos capitales y países y estados Ujú. y poco más que eso, las diferencias entre río, valle, montaña, etcétera. Entonces, yo sí tengo esa impresión, bueno, todavía no es mi turno, ¿verdad? Pero yo tengo esa impresión de que es una de las materias áridas y ustedes en la interacción con las y los jóvenes se dieron cuenta de que no, de que había realmente un interés previo. Sí, en realidad sí era una materia que les agradaba y que les interesaba. Qué bueno, Eh, estimada Samantha. ¿Algo más que quisieras agregar y compartir sobre tu experiencia en esta participación? em, pues a mí me gustó mucho. Creo que de mis partes favoritas también fue cuando fuimos al Congreso de Divulgación de la Ciencia con la maestra Estela. Esto estuvo muy, muy padre porque pues vimos que los modelos se están usando no solo dentro de la geografía, sino en la medicina, en la astronomía y ver que avanza como más o menos parejo con otras ciencias, pues está muy padre. Muy bien, Samantha, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia y asumo que contamos contigo para lo que sigue, ¿verdad? Bueno, ya te comprometí en público, no tienes que responder. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Sam. Vamos ahora a platicar con Paz Cova, con la maestra Paz Cova. Ella pues nos acompañó también hace unos minutos en la charla acerca de la utilización de drones para la adquisición de información y desde luego la enseñanza, aprendizaje de las ciencias sociales. Maestra Paz, ¿podría platicarnos brevemente cuál ha sido su experiencia al participar Sí, en este proyecto?
Claro, gracias. Pues bueno, las actividades que realizamos el equipo de drones en el marco del proyecto fueron en total 8, de las cuales 5 fueron presenciales. Y de estas, una consistió en dar apoyo a la planeación y ejecución de un vuelo para uno de los proyectos de tesis de licenciatura del alumno José Suoto. Esto se realizó pues en el, tomando en cuenta pues todas las medidas de, de- de seguridad por el tema de la pandemia. Y bueno, las otras 4 actividades consistieron en asistir a algunas escuelas preparatorias para llevar a cabo estos talleres. Estos talleres en donde nosotros en la parte de drones pues teníamos alrededor de 10 minutos para poder darles a los alumnos una plática acerca de qué es un dron, cómo lo utilizamos en la geografía y hacerles una demostración de vuelo. En este sentido, pues sí, a mí me gustaría externar, de hecho lo hice en su momento, que pues todos siempre queremos más tiempo, ¿no? Para nuestras actividades, pero en realidad para los drones creo que sí es un poco necesario porque al principio muchos de estos jóvenes, no digo que todos, pero muchos de ellos no han tenido como un acercamiento a esta tecnología y entonces pues la curiosidad siempre gana a la atención que ellos puedan de repente llegar a prestar, ¿no? O sea, siempre se generan un montón de preguntas de cuánto cuesta, qué puede hacer, y pues tras esta plática y todas las actividades que se desarrollan en estos talleres, pues se puede ver reflejado en el cuestionario, sobre todo que se aplica antes y después del taller, cómo es que cambia su percepción del uso de la tecnología, o sea, de pensar que solamente se utilizaba, y hablando específicamente de los drones, que solo se utilizaban para tomar selfies, pues ya tienen un entendimiento un poco más amplio de qué es lo que se puede hacer con ellos en la geografía. Las otras actividades que fueron más bien en línea, pues por el tema de la pandemia, fueron pláticas a una preparatoria, esto fue en el mes de noviembre, y dos, dos actividades que se transmitieron, una en YouTube con esta plática de un amigo de altura y el conversatorio de matemáticas. Entonces, pues por ahí también mi participación fue muy breve, pero pues de todas maneras, siempre, de alguna manera, uno siempre se lleva una que otra cosa. Gracias. Gracias a ti, estimada Paz, y aprovechando estos comentarios que nos compartes, quisiera preguntarte, señalas con mucha precisión que los drones despiertan entre las audiencias juveniles e infantiles mucha expectativa, mucha emoción, muy probablemente porque es una tecnología que todavía no está lo suficientemente económica, digamos, para estar masificada, ¿no? Y para ser ya parte de los hogares en México como un juguete, como una distracción o como un aparato profesional. Pero ha sido posible en estas interacciones que ustedes tuvieron trascender la novedad del aparato para hablar de las utilidades específicamente, es decir, como pasar esa escala donde te preguntan hasta dónde vuela, hasta dónde llega, qué tan rápido lo hace, para poder llegar a la discusión o a la plática acerca de las diferentes utilidades de la herramienta del dron. ¿Fue eso sencillo de conseguir, estimada Paz, o fue un obstáculo para la ejecución de estos talleres? Sí, pues dado que teníamos solamente 10 minutos para el área de drones, en realidad, o sea, esto se puede lograr, se puede abordar primero desde un punto de la tecnología, cosa que mencionaba el doctor Luis Miguel hace un momento en su plática, pero una vez que ya como que se calman los ánimos por saber de qué cómo vuela, cuánto cuesta y todo eso, pues ya es más fácil tener su atención del equipo y sobre todo cuando es en vuelo y se les permite que ellos estén viendo lo que está transmitiendo en tiempo real el equipo, pues ya se les puede dar una plática, una guía un poco eh, más aproximada hacia lo que es la finalidad del taller. Pero sí, ciertamente en 10 minutos yo lo veo un poco complicado, ¿no?
en dar una plática y también hacer una demostración de vuelo. Pero bueno, aún así se logró hacer y se vio reflejado en las encuestas, ¿no? Porque ahí la maestra Estela pues tendrá varios em, maneras de mostrar cómo es que los alumnos escribían que pues los drones eran pues casi que para selfies o para espiar, uno que otro llegué a ver algún comentario por ahí y ya después como que sí tenían esta percepción un poco más diferente o más completa de lo que podían hacer con ellos. Sí, bueno, pues ojalá no se hayan quedado con esa impresión de que los drones servían para espiar a la gente, pero No. tomamos nota, estimada Paz, muchas gracias por tus Sí, comentarios. Y sí, desde luego, pues gracias. una demostración de 10 minutos tiene bastantes limitaciones a la hora de poder profundizar en la utilidad de los drones para la geografía, pero bueno, podremos encontrar seguramente mecanismos para ofrecerles más tiempo en próximos talleres y poder ejecutar una estrategia didáctica más a profundidad. Muchas gracias, estimada Paz, por compartirnos tus Gracias. experiencias. Voy a revisar aquí en la lista de asistentes en la sesión. Creo que no está Michelle Flores conectada. Corríjanme por favor si me equivoco. Bruce Ginoni tampoco. Carla Hernández. El doctor Manuel Mendoza tampoco lo veo conectado. Raúl Mora. A Raúl sí ya lo vi. Estimado Raúl, ¿estás por aquí con nosotros? Hola, sí estoy, Adrián, pero ¿podrías pasarme al final? Es que ahorita ando en la chamba. No te preocupes, Raúl, te dejamos al final. El doctor Luis Gracias. Miguel Morales sí está conectado. Doctor Luis Miguel ya nos compartió en su presentación algún abordaje sobre esta experiencia, pero a título personal, ¿cómo interpretaría y qué recomendaciones ofrecería al equipo de trabajo para mejorar este tipo de productos e intervenciones en el objetivo de los proyectos? Sí, muy bien. Pues este proyecto para nosotros, junto con la maestra Cova, hemos estado ofreciendo cursos en la operación de drones para diferentes eh, aspectos de las ciencias, sobre todo las ciencias ambientales y las geociencias, y, y de manera secundaria las ciencias sociales. Pero este proyecto nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre algunos aspectos que ya veníamos viendo desde entonces, hace algunos años. Comenzamos a hacer la instrucción sobre drones en niveles de licenciatura y que se vuelven mucho más importantes cuando se piensa que se podría comenzar a introducir el uso de esta tecnología en procesos de enseñanza-aprendizaje a niveles de educación media superior, por ejemplo, ¿no? Siguen siendo igualmente importantes también para la educación superior, ¿no? Y me voy a referir aquí a aspectos que tienen que ver ahora con la enseñanza y no tanto con el aprendizaje, como lo expresé en mi presentación, sino ahora del otro lado, ¿no? El proceso de enseñanza, ¿no? Porque también se debe cuidar, lo mismo que en el proceso de aprendizaje, se debe cuidar cómo se usa la tecnología de los drones cuando se introduce en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, el docente que se ocupe de introducir el uso de drones en una ciencia social como parte de una materia, como parte de un proceso de adquisición de información y de reflexión sobre esa información que se captura, en mi opinión, y esto es derivado de la experiencia no solamente en el uso de los drones, sino en el uso de otras tecnologías que ya vienen incluso desde hace 30 años y que me tocó transitar todo eso y me di cuenta de los peligros de introducir la tecnología sin un conocimiento apropiado de cómo introducirlas, ¿no? Me refiero a que, en mi opinión, el docente que introduzca estas tecnologías debe ser un docente que, además de conocer el uso de la tecnología, conozca de la disciplina en la cual está impartiendo el curso. Es decir, todas las tecnologías están sujetas a esto, ¿no? Sucedió en el caso de los sistemas de información geográfica en sus inicios. A mí me tocó iniciar hace 30, un poquito más de 30 años con esto, y me di cuenta de que con el paso cuando se comenzó a introducir
la tecnología se hizo de una manera en que los docentes que dominaban esta materia no eran docentes que trabajaban en la disciplina en la cual se impartía el tema, por ejemplo, geografía, que es mi caso, ¿no? Y entonces se perdía la oportunidad de transmitir el cómo el uso de esa tecnología podía mejorar los procesos de aprendizaje en la disciplina. Y se hacía énfasis en cómo usar la tecnología. Esto mismo puede suceder en los drones. Nosotros como docentes, la maestra Cova y su servidor, tratamos de evitar al máximo esta situación debido a que no favorece el aprendizaje de una disciplina, ¿no? Sino favorece el aprendizaje de una tecnología, lo cual no es el objetivo de introducir las tecnologías en ciencias sociales o en ciencias naturales. No ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es generar información sobre la cual se pueda observar, interpretar y generar conocimiento, construir conocimiento, como decía la maestra, la doctora Karina Vázquez, ¿no? Y entonces, mi sugerencia, y esto es algo que se debe considerar cuidadosamente, es que aquellos que van a enseñar el uso de drones en ciencias sociales sean docentes en la medida de lo posible, dado que pues, hay limitantes, ¿no? No podemos ser todólogos, pero sería muy deseable que fueran docentes en las disciplinas en las que están impartiendo esos cursos, ¿no? Antropólogos, geógrafos, geocientíficos, historiadores, etcétera, ¿no? Lo cual es complicado, sobre todo en estos momentos, porque pues, la tecnología es relativamente reciente y no vemos muchos profesionales en estas ciencias que estemos además preparados en el uso de estas tecnologías. Pero debemos ser cuidadosos en esto, ¿no? O al menos se debe hacer énfasis en los programas de estudio que las personas que introduzcan esta tecnología deben poseer además conocimientos de las disciplinas en donde está insertado el curso. Esto es bien importante. De otra manera pueden suceder desvíos pues innecesarios e indeseables en el uso de esto, ¿no? Yo ya lo he observado, les digo, hace 30 años pasó con los métodos cuantitativos primero en ciencias sociales, eso hace 40 años, y pasó con los sistemas de información geográfico y sigue pasando desafortunadamente, ¿no? Entonces, tratemos de evitar esto al máximo, ¿no? Y el otro aspecto del cual quería hablar es el que el uso de esta tecnología y de otras tecnologías, pero en particular los drones, son una tecnología cara. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el proceso de enseñanza, el uso de la introducción de esta tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje suele ser tan costoso que algunos no lo ven viable o deseable, ¿no? En la introducción de esta tecnología en procesos de enseñanza-aprendizaje en ciencias sociales. E incluso se puede mencionar de que pues, es demasiado cara y que por lo tanto no se puede hacer, ¿no? Yo siento y pienso, es mi manera de ver la educación en general no como un bien mercantil, ¿no? Es decir, no se puede monetizar la educación, es decir, no se puede decir, bueno, es que sale caro y entonces mejor no lo vamos a hacer. No, definitivamente la educación no es una de esas cosas que no se puede transigir entre lo económico y el beneficio que representa para las personas, los estudiantes y la sociedad a posteriori, ¿no? Y entonces se debe hacer todo el esfuerzo posible para que, en este caso, las instituciones provean los recursos materiales y humanos, y ahorita hablo de los humanos, los recursos materiales, es decir, los drones, en suficiente cantidad y de la actualidad suficiente, es decir, desafortunadamente la tecnología avanza a pasos agigantados y entonces resulta que en 2 años ya los drones que utilizábamos sí siguen sirviendo, pero no son los drones con los cuales se van a enfrentar los alumnos que una vez que salgan de la carrera o de su ciclo escolar. Ya son otros drones. Y entonces es necesario mantener, que la institución mantenga una capacidad de poder adquirir los recursos materiales, los drones en este caso, de frontera. De otra manera, estaremos enseñando con herramientas que ya son, si no obsoletas, al menos anticuadas, y los alumnos van a tener problemas en aprender el uso de herramientas las actuales, ¿no? Desafortunadamente es así, puede no gustarnos, pero es así. Y entonces, las instituciones que tengan esta visión de introducir los drones dentro de sus procesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes disciplinas,
deben estar conscientes de que hay que invertir, hay que invertir en la adquisición de materiales, y materiales no solamente actuales, sino también en suficiente cantidad. ¿Por qué? Porque el número de alumnos de un curso de drones, si bien puede ser restringido por otras razones, aún así demanda de que haya suficientes drones como para que todos los alumnos tengan el suficiente tiempo de práctica con un aparato de estos para poder generar la capacidad, la habilidad que se requiere para que ellos mismos hagan sus propios trabajos con esta clase de herramientas, ¿no? Yo he observado, y esto también no solamente de instituciones de educación, sino de empresas que se ofrecen cursos de drones en donde pues tienen 1 o 2 drones y el número de alumnos es de 10. Y entonces a la hora de la práctica de vuelo, pues les toca 5 minutos de práctica de vuelo y a cada uno porque no hay más tiempo, ¿no? Esto es no solamente insuficiente, sino peligroso, porque los drones, si bien cada vez son mucho más seguros, aún así son instrumentos que si no se sabe operar correctamente o si no se sabe atender o si no se tiene atender emergencias o si no se tiene un suficiente número de horas de vuelo, no se es capaz de utilizarlos de una manera segura en muchos entornos, ¿no? Entonces, el número de drones que la institución debe proveer para esta clase de enseñanza debe ser adecuado al número de alumnos, ¿no? No, tampoco se puede transigir en esto, ¿no? Y finalmente, están los recursos humanos, ¿no? Los docentes, como había dicho, preferiblemente los responsables de estas materias en donde se buscan los drones, deben ser gente especializada además en sus ciencias sociales, antropólogos, historiadores, sociólogos, geógrafos, etcétera, ¿no? Idealmente, ya había dicho que esto de momento quizá no es posible, pero lo va a hacer, ¿no? Pero además se requiere, debido a, por esto mismo que mencionaba hace un momento, de que los alumnos cuenten con el suficiente número de horas de práctica, no solamente teniendo equipos suficientes, sino también teniendo instructores suficientes. Desafortunadamente, un docente encargado de un curso no puede ocuparse al mismo tiempo de darle instrucción práctica a 10 alumnos, cada uno con un dron. Es peligroso. No solamente es imposible casi, ¿no? Virtualmente, sino peligroso. Entonces, se requiere que haya más instructores, tal vez no docentes especializados en las disciplinas sociales o naturales, pero sí instructores capacitados en vuelo, de manera tal de que esas prácticas se puedan hacer, los alumnos tengan también un número suficiente de instructores casi personalizados, ¿no? Es desafortunado, pero es así. Esta herramienta requiere hasta en ciertos momentos de que casi la instrucción sea personalizada, ¿no? Y entonces las instituciones que planean introducir estos cursos de drones dentro de sus currículums, en las currículums de las materias, de las asignaturas en varias disciplinas, deben estar conscientes de que deben invertir también en contratar suficientes números de instructores. Desafortunadamente, algunos esquemas administrativos, particularmente, por ejemplo, el de la universidad, pues no favorece esto, ¿no? Porque no es porque ese esquema administrativo es obsoleto, es anticuado, ¿no? No prevé que hay una nueva materia que tiene otros requerimientos, ¿no? Y entonces esto plantea, pues a veces problemas ahí de comunicación entre la intención de los docentes que saben cómo deben instruirse y la institución en la cual los límites administrativos dicen pues no se puede, ¿no? Entonces, estos aspectos sí se deben cuidar, ¿no? Y les digo, no solamente es privativo de una institución como la UNAM, eso también debería pensarse cuando se planee introducir a niveles de educación media el uso de los drones, ¿no? Lo cual no solamente es algo que debemos hacer o es un proyecto a futuro, ¿no? Si deberíamos comenzar ya. ¿Por qué? Porque en otros países, fíjense, hace 10 años, en algunas universidades se comenzaron a introducir el uso de drones en ciencias naturales primero y después en ciencias sociales. Ahora ya es casi una realidad en muchas de las universidades del mundo, en todas partes, ¿no? En África, en Latinoamérica, inclusive donde estábamos un poco más retrasados. Pero el uso de drones en la enseñanza, aprendizaje a nivel de educación media superior, no se había promovido en esos años. Sin embargo, ahora ya se comienza a hacer este tipo de prácticas, ¿no? Y entonces es deseable que nuestro país no se retrase también en ese aspecto, pero como les decía, esto requiere, pues, primero la formación de cuadros en la instrucción capacitados en la instrucción
el uso de drones en ciertas disciplinas, y por el otro lado una inversión pues fuerte en los recursos materiales que se necesitan para llevar a la práctica esta instrucción. Y con eso quiero terminar. Perdón por la longitud de mi discurso. Muchas gracias, doctor Luis Miguel Morales, por compartirnos estas reflexiones muy relevantes a la hora de asimilar cómo podríamos mejorar los procesos de introducir tecnología para la enseñanza. Vaya, no basta únicamente la tecnología, ¿no? Me quedo con esta parte que nos menciona de que tenemos que poder mostrar lo que se puede hacer con ella desde un área disciplinar concreta, porque de otra manera finalmente no deja de ser una herramienta, y la herramienta tiene tantos usos como le podamos ir encontrando en los diferentes esquemas disciplinares y del conocimiento. Muchas gracias, doctor Luis Miguel Morales. Y bueno, me toca el turno de compartir mi impresión sobre la participación que he tenido en este proyecto. Y quiero ser muy breve para darle oportunidad a los compañeros y las compañeras de expresarse también, pero yo pondría el acento sobre un asunto que me parece clave desde la óptica de la divulgación de la ciencia. Cuando hablamos de geografía, tenemos que poder lograr hacer cercana la geografía a nuestras audiencias y a nuestros públicos. Entiéndase el alumnado, entiéndase la audiencia general en un taller, en una feria de ciencias, en un espacio ciudadano o civil. ¿Y cómo podemos conseguir que ellos vean esa cercanía del campo disciplinar cuando les hablamos de cosas que no les son familiares? Cuando hablamos de los aspectos de la geografía referida a otros espacios que no les son comunes y que no conocen y que no tienen pues ninguna familiaridad y ningún rasgo que los acerque a ellos. Creo que justamente la utilización, como lo decía el doctor Luis Miguel, de tecnología, de drones y de modelos tridimensionales y de otras tantas herramientas que podemos ir localizando en este proyecto o en próximos proyectos, justamente nos permite poder poner la geografía familiar al alcance de nuestras audiencias. Podemos mostrarles una maqueta de su propio municipio, de su ciudad, de su comunidad. Podemos mostrarles una animación o un entorno virtual donde aparezcan cosas que ellos y ellas reconocen como cercanas y familiares. Y creo que en ese momento es cuando realmente se consigue la conexión que mejor nos sirve para hacer divulgación de la ciencia y para hacer enseñanza de las ciencias sociales, sea cual sea el campo disciplinar. Porque justamente en la medida de que las cosas nos resulten a todas y a todos familiares y cercanas, tenemos la afinidad y la disposición mental y emocional suficiente para ser receptivos con lo que nos están mostrando. En la medida en la que esto se nos aleja de lo que conocemos y nos resulta cercano, pues también se disipa la atención y la disposición de aprender, de asimilar, de incorporar nuevas perspectivas. Pero yendo desde lo, digamos, desde lo más básico hasta lo más general, o desde lo más concreto hasta lo más abstracto, creo que justamente el acento de este proyecto ha sido, y su acierto más grande, poder hacer familiar el tema geográfico a las audiencias a quienes se ha dirigido, conseguido a través, insisto, de los aspectos tecnológicos que se utilizan como herramientas, no como finalidades, sino como herramientas, y habrá otros abordajes y otras aproximaciones que nos permitan fortalecer este abordaje justamente de volver familiar el tema que nos interesa, tanto en la labor docente, educativa, como en la labor de divulgación y comunicación pública de la ciencia. Entonces yo felicito ampliamente primero la visión de la maestra Estela Carmona al tener esta perspectiva desde el inicio del proyecto, al proponerlo en principio y al guiarnos a todas y todos nosotros a desarrollar y completar esta visión en productos y ejemplos muy concretos. Y creo que nos podemos quedar, o por lo menos yo me quedo, con esta plática que llegamos a tener con las y los alumnos, por ejemplo, de los bachilleratos, donde se quedaban emocionados, donde se quedaban con más dudas que con certezas, y eso es algo muy interesante, que hayamos podido generarles la curiosidad, el interés de conocer más acerca de la geografía, porque entendieron cabalmente
que se relaciona directamente con su espacio, con su territorio, con su paisaje, con su vida, con su interacción cotidiana, con su calidad de vida e incluso con las perspectivas de futuro, ¿no? Ellos ya son conscientes de las problemáticas que enfrenta su espacio donde habitan y eventualmente podrán utilizar herramientas de la geografía para asimilarlas de una mejor manera. Entonces, yo me quedo con eso, con las charlas que llegamos a tener con estos jóvenes que se quedaban muy interesados, muy complacidos y sobre todo muy intrigados, ¿no? Creo que ese es el trabajo de un equipo como este, no es ir a dar respuestas, sino es ir a generar nuevas preguntas y nuevos enfoques y nuevos abordajes entre las audiencias a quienes tratamos de tocar con nuestro trabajo. Y felicitar ampliamente, desde luego, el esfuerzo de todas y todos quienes están aquí presentes y quienes no pudieron acompañarnos, pero son igualmente parte de este proyecto. Vamos a darle la palabra ahora a Héctor Rocha, por aquí lo vi conectado. Héctor. Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Eh, Héctor, bienvenido. no, gracias a Cuéntanos usted. cómo te fue, cómo te sentiste participando en este proyecto. Has sido un miembro sumamente activo de este equipo y nos has acompañado en todos los procesos prácticamente, así que cuéntanos cómo lo has vivido. Pues me pareció pues todo un proceso muy interesante y pues que permitió como mostrar creatividad al momento de pues divulgar las ciencias sociales. Particularmente, bueno, a mí particularmente me interesa pues divulgar la historia, ¿no? Pero con esta conexión de ciencias sociales, y tomando como herramienta los modelos tridimensionales, me pareció como una manera muy llamativa que desinteresara a los jóvenes para explicar temas que normalmente, pues en el salón de clases son muy como pues cosas que no te puedes visualizar, son como más conceptos. En el caso de historia, pues te explican así los procesos y todo, pero falta como algo más visual, que llame la atención. Y en este caso, con ayuda de los modelos tridimensionales, pues se pudo lograr, pues explicar distintas cosas, ¿no? Y pues como yo lo veo es que, pues nuevamente la historia se debe como pues hechos que ya pasan y ya no vuelven, pero en este caso, con la ayuda de la geografía se puede ver cómo de espacio geográfico pues sirve de escenario para la historia, y en este caso los modelos tridimensionales representan ese escenario a través del relieve. Y pues lo interesante es que pues relieve es algo, bueno, en términos históricos, permanente, que no cambia, con algunas excepciones, como por ejemplo la erupción de Paricutín. Eso ya es un cambio de relieve, pero en su mayoría es algo que se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, pues el uso de modelos tridimensionales no solo ayuda pues para la divulgación de la geografía, sino también para pues de la historia, por ejemplo, y pues también para acercarlo a los jóvenes. Hay modelos digitales que elaboramos en este proyecto, que, bueno, elaborados en sistemas de información geográfica, pero también, pues, los modelos físicos que los mismos jóvenes pueden tocar, ya sean los que se imprimen en impresora 3D, o también los que hicimos con materiales al alcance de todos, como cartón, papel. En este ejemplo, pues hicimos una maqueta de la sección sureste del lago de Pátzcuaro, pues para enseñar a los jóvenes, pues cómo está su paisaje, pues cómo lo pueden relacionar al ordenamiento que lleva, pero también se puede usar pues para la divulgación de la historia, ¿no? Este mismo paisaje, bueno, por lo menos en cuanto al relieve, ha permanecido por cientos de años. Ha sido el escenario, por ejemplo, el establecimiento del Imperio Purépecha,
actualmente pues los pueblos purépechas actuales que habitan ahí. Entonces con los modelos se puede ver pues todos estos procesos en el paisaje que comparten un escenario, pero que pues cambia la dinámica, ¿no? Pues y bueno, ahí entra pues también la explicación histórica, que tomamos los modelos como una herramienta que facilitan pues el entendimiento, que los jóvenes sepan que en el espacio que habitan pues tiene toda una historia detrás, que los relacionen con los habitantes del pasado. Y bueno, eso es algo que me gustó mucho del proyecto y que pues sí se podrá profundizar pues más adelante también, hacer más, como más herramientas, más maquetas, por ejemplo, de otros lugares. Y pues sí que maquetas, como decía Adrián, que sean de los lugares donde estamos enseñando a la gente. No sé, podemos hacer maquetas aquí de Morelia, de distintos pueblos de Michoacán, para que vean que pues todo lo que se puede hacer de los territorios donde viven. Y bueno, ese sería ya mi aporte. Gracias. Muchas gracias, estimado Héctor. Vamos ahora con el doctor Miguel Salinas. Miguel Ángel Salinas Melgoza está por aquí conectado. Ya no me detengo mucho porque estamos sobre tiempo, pero adelante, doctor Salinas, lo vemos y lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Deja acá poner dónde voy a, con quién voy a platicarles. Aquí dicen echarles rollo, ¿no? Muchas gracias por la presentación, Adrián. Encerrarle aquí. Y ahora sí les comparto les voy a compartir mi cámara. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo les voy a compartir mi pantalla para platicarles un poquito lo que yo... Ah, si me puedes dar... sí, ya me habilitaste. Gracias. ¿Me podrías habilitar, por favor, Adrián, para compartir pantalla? Listo, doctor Salinas, ya es coanfitrión, puede compartir pantalla. Perfecto, muy amable, gracias. Miren, pues yo les voy a platicar un poquito lo que estuvimos haciendo en el grupo en el que yo estuve, ¿no? El grupo de trabajo, el grupo de pillos que estuvimos trabajando aquí, pues eran varios estudiantes de ciencias, de TICS, de ciencias de la información, y pues yo, su servilleta, ¿no? Y lo que estábamos tratando de abordar era un modelo para inundaciones urbanas sobre impresiones de 3D. Entonces, estuvimos haciendo varias cosas y todo básicamente estaba relacionado con un objetivo muy específico que era desarrollar un modelo que pudiera simular los procesos dinámicos espaciotemporales tan complejos involucrados en una inundación derivada por lluvias. Y esto en ambientes urbanos, ¿no? Nosotros queríamos de alguna forma tratar de cubrir una variedad de eventos de lluvia que pudieran ser manipulables por el usuario, o sea, por tener una experiencia en donde tuviéramos el usuario, que no se tuviera que preocupar por lo que les acabo de decir acá arriba, ¿no? Sino que él ya tuviera una experiencia que pudiera él evaluar casi en tiempo real y que lo viera lo mejor posible proyectado sobre una impresión de 3D. Esta impresión en 3D, pues bueno, una de las cosas que tenía, por la cual queríamos hacerlo, era para mejorar la experiencia de estos usuarios, ¿no? De esta persona que ya estuviera encaminándose, de alguna forma disfrutando la experiencia, más allá de entender cuál era la mecánica atrás de todo esto, solamente que entendiera y que estuviera enfocado a transmitir información precisa y clara sobre sobre el fenómeno de inundaciones.
Esto lo empezamos, nació y evolucionó de una idea que, bueno, de la implementación de una caja de realidad aumentada que hemos implementado allí en el SIGA, la cual pues ya, bueno, ya tiene rato que la implementamos, hemos estado haciendo cositas, esta fue la primera versión, que ya, ya va a haber una nueva versión. Y la hemos estado utilizando en diferentes foros, un montón de foros, yo creo que y a final de cuentas, yo sí les puedo decir, yo la verdad, por estos chiquitines, por la cara que ponían estos chiquitines cuando hacían estas intervenciones, cuando trataban de involucrarse, es que yo empecé a motivarme para seguirle adelante, ¿no? Pero entonces, nuestra evolución, de alguna forma, bueno, y además de estos eventos, pues los usábamos en algunas clases, ¿no? Tenemos algunas actividades desarrolladas para hacerlo. Pero aparte de esto, quisimos evolucionar, quisimos hacer, ir un poco más y, y tratar de encontrar, de ver qué forma podríamos mejorar la emisión, la transferencia de conocimiento hacia alumnos, ¿no? Entonces, para beneficio de principalmente de nosotros, un amigo nos visitó, vino de tierras lejanas, vino de Australia a compartirnos una experiencia que él estaba haciendo con respecto pues a un sistema semejante que tiene que ver con, esto es lo que uno veía en la pantalla, ¿no? Y más adelantito se lo voy a mostrar cómo queda proyectado sobre estas cosas 3D, esta impresión 3D. Entonces, este es un sistema el cual incluye ciertas variables el cual el usuario podía modificar de una forma muy rápida. Y podía tratar de hacer algunas intervenciones con respecto a un evento que es muy preocupante en algunos sitios, los incendios, ¿no? Los incendios y principalmente en Australia, en algunas partes, en una parte de Australia son un problema serio y con las condiciones que tenemos ahorita y las proyecciones que va a haber en el futuro, van a ser un problema mucho mayor. Entonces, ellos trataban de usar este sistema de una forma fácil de usar. Siempre uno cuando desarrolla esas cosas siempre dice que es fácil hasta que llega con quien lo va a usar realmente y es que nos pone en nuestro lugar. Pero lo importante aquí fue que a partir de la implementación de un modelo que incluía ciertas variables, aquí les pongo gráficamente algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dirección tenía el viento, no? Se los represento con esta rosa de vientos, ¿no? ¿Cuál era la velocidad que tenía el viento, no? Si no había velocidad, si estaba bajita la velocidad, intermedia o alta velocidad del viento, ¿cómo se podía dispersar los incendios, no? Cómo los incendios se podían comportar dependiendo de una variable que es muy importante para todas las personas que trabajan con eso, que se llama peligro de incendio, ¿no? Entonces, y que simplifica otras ciertas variables, ¿no? También cómo se comportan los incendios dependiendo la topografía, cómo está la geometría del terreno y cómo esto de alguna forma promueve o inhibe la formación de incendios, ¿no? Entonces, estas variables que les pongo aquí, más otras más, no muchas más, fueron incluidas en este modelo en un sistema que trata de abordar el problema desde una perspectiva de sistemas complejos, ¿no? O sea, el incendio lo ven como una forma, un proceso que es muy complejo, que se tiene que dividir en partes, que hay relaciones entre ellas y que tienen que ver de qué forma separan esas partes para relacionarlas, ¿no? Entonces, a nosotros nos agradó la idea y más que nada por este tipo de cosas, ¿no? Se los mostraba acá en la pantalla, pero así es como lo veía la gente, ¿no? Los participantes
veían la proyección sobre maquetas de impresión en 3D y podían distinguir cosas, el fenómeno de incendio. Esto es, por ejemplo, una imagen en donde esto negro y son las partes quemadas y estas partes rojitas que alcanzan a ver en el bordecito es cómo se va dispersando el incendio con respecto a las variables que uno le ponía, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas resultó ser muy bien vista y bien realizada por con aborígenes indígenas ya no me acuerdo en qué parte de Australia, ¿no? Pero entonces ya con ellos se ponían a planear muchas cosas porque el manejo del fuego para ellos es algo tradicional. Pero entonces en vez aquí había un intercambio de conocimientos muy, 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 muy rico en el cual ellos, los que proveyeron esta herramienta resultaron ganones, ganaron mucho más con la experiencia que tenía la gente, ¿no? Entonces, esto fue lo que nos motiva a movernos, ¿no? Y para nosotros, entonces, nosotros teníamos que tratar de distinguir, si nosotros queremos llegar a algo como esto, tenemos que distinguir eh, cuál era el destino de, de las gotas de lluvia para convertirse en realmente para convertir áreas que fueran inundadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas principales? ¿Cuáles son las variables principales que están involucradas a esto, no? Saber qué es lo crítico que uno debería contemplar. Entonces, pues entonces principalmente una de las cosas que nos interesaba al principio fue cómo influye el agua, cómo fluye el agua por gravedad y se acumula en ciertas áreas por inundación. Entonces, ¿qué determina esto, no? Decíamos, no, pues la topografía, la cantidad de lluvia que cae, la vegetación y otras cosas más que de repente no sabíamos darle el peso específico para estas variables, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer una búsqueda de literatura para seleccionar pues, publicaciones, ¿no? Una parte de aquí era tratar de hacer, de ver algo que era complejo y tratar de hacerlo visualmente más factible para los usuarios. Entonces, nosotros también lo que vimos es que si queríamos abordar esta complejidad, lo que tenemos que hacer es algo que se llaman modelos basados en agentes, ¿no? En donde pues está enfocado a abordar sistemas complejos de diferentes formas. Entonces, básicamente en la literatura encontramos tres tipos de modelos, ¿no? Que les llaman hidrodinámicos, hidrológicos y simplificados. No voy a entrar en detalles, ¿no? Pero, o sea, sí hay bastante literatura con respecto a esto. Era un mar de opciones para que nosotros implementáramos. Y por el que optamos y siendo honesto, la primera vez que vi el título hasta dije, ay, este es el bueno. Pues porque dice simple, ¿no? Entonces empecé a leerlo y bueno, ya entrando en el detalle ya vimos que no era tan simple, ¿no? Pero bueno, era una forma de tratar de hacer un modelo, o sea, llevar una interpretación de la realidad a partir de nuestro entendimiento de un fenómeno en particular, que era la inundación de zonas urbanas derivadas de lluvias intensas y que pudiéramos nosotros simularlo a partir de este modelo, ¿no? Entonces, pues hay varias variables aquí que nos decían que teníamos que estar considerando para tratar de decir que estamos abordando un proceso hidrológico urbano. Algo que se le llamaba balance hídrico de la lluvia, pérdida primaria, retención, bla, 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 bla. Creo que ahorita sobra decirlos, ¿no? Pero eran unas ciertas variables que nosotros teníamos que abordar. Y esas variables de alguna forma tenemos que vincularlas con esta idea de que era un sistema complejo, ¿no? Un sistema complejo del cual debía estar dividido en submodelos y pues esta publicación nos permitía abordar esto, ¿no? Dividir el problema en varios problemas pequeños y tratar de abordarlos así, ¿no? De esta forma teníamos un modelo que nos abordaba, una propuesta de modelo que nos abordaba
la parte de escurrimientos es saber cuánta agua estaba disponible para escurrir, saber cómo se iba a mover esta agua a través de determinada la trayectoria de este flujo del agua y la dirección que iba a tomar, la velocidad que iba a tomar. Y finalmente un modelo, un submodelo que nos permitiera saber cómo iba a moverse el agua en la red de drenaje. Y la idea pues es muy sencilla, ¿no? Teníamos agua que entraba y agua que salía. Entonces teníamos que saber qué pasaba en la cajita de nuestro sistema, ¿no? Entonces nuestro sistema pues tenemos que delimitarlo de alguna forma. Tenemos que saber cuánta agua entraba, dónde se acumulaba, en qué partes de nuestra cajita se acumulaba y de alguna forma iba a salir porque tenemos sistemas que no son cerrados, ¿no? Los modelos basados por agentes nos permitió entonces abordar este problema, tratar de contextualizarlo y de aterrizarlo a partir básicamente de establecer un conjunto de reglas muy claras que estaban en el documento. Usar algo que le llaman una colección de agentes, que pues es básicamente qué es lo que va a pasar con los píxeles que vamos a estar viendo proyectados, ¿no? Entonces, estas reglas van a actuar sobre estos píxeles y definen las relaciones, interacciones. Las reglas van a definir las relaciones, interacciones que vamos a estar viendo. Por supuesto, lo que les decía, pues en un sistema complejo que aborda, representa componentes complejos, heterogéneos y dinámicos que se mueven en espacio y en el tiempo. Bueno, y para esto, pues una de las cosas que nos permitió aterrizarlo fue conocer los diferentes, varias plataformas varios sistemas de cómputo que permitían hacer estos modelos basados en agentes. Y optamos por usar uno que se llama NetLogo, ¿no? Que también es el mismo en el que se basa el modelo de incendios que les proyecté, ¿no? Entonces, permite abordar varias cosas que tienen que ver con el movimiento del agua en sistemas a través de diferentes superficies. Y pues entonces teníamos ya según nosotros teníamos una parte ya resuelta, ¿no? Entonces, pues estas eran las tres cosas que tenemos que hacer. Ver cuánta agua había en el suelo, después de lo que llueve y después de lo que se infiltra, ver cómo va a fluir por la superficie y ver cómo va a fluir por el drenaje, ¿no? Para abordar este esquema de el agua que entra, se mueve en el sistema, pero tiene que salir a otro sistema, ¿no? Y nosotros, una forma de delimitar nuestra área de estudio, pues fue bastante largo el proceso de delimitarlo, y hasta que decidimos hacerlo en esta área. Sería como la cajita en la que vamos a estar trabajando. Esta cajita es eso. Y básicamente, nomás para ubicarlos un poquito, bueno, estamos en Morelia. Se ubica en la Plaza de Toros de aquí de Morelia, está por aquí. Se ubican el monumento a Lázaro Cárdenas, está por aquí. Esta área es donde básicamente confluyen lo que en su origen es el río Chiquito de Morelia y se convierte ya después en un caño grandote, pero va por aquí. Y después este otro afluente que viene de la presa de Coincio, ¿sí? Para después convertirse en el Río Grande de Morelia. Entonces, aquí en esta zona, cuando llueve mucho en Morelia o en las partes altas de la cuenca del río Chiquito, o cuando abren las compuertas de la presa de Coincio, y esas dos cosas suceden, y le agrega uno eventos de lluvia continuos, es cuando estas zonas se han inundado muy fuerte, ¿no? Porque pues, es demasiada agua en esta zona, y entonces empieza a ver cómo se desplaza. Pues nosotros tuvimos que estarnos moviendo para tratar de obtener estos tres componentes, estos tres submodelos, ¿no? Y una de las cosas que y hemos estado avanzando, no los hemos concluido, por lo menos, y tenemos
varias partes ya delimitadas del submodelo de escurrimiento superficial, principalmente la parte en donde tenemos que estar especificando tasas de infiltración para cada uno de las, ¿cómo se llama? Estas cuadras del área de estudio, si eran áreas verdes, si eran, dependiendo de qué eran, nosotros tenemos que establecer varios criterios, ¿no? Entonces, conseguir la información ha sido un dolor de cabeza. Establecer variables fijas ha sido un dolor de cabeza. Lo otro, en lo que nos hemos movido es obtener cómo sería el flujo de lo que se obtenga este modelo, ¿no? Saber cuánta agua queda aquí en la superficie es una cosa, y después la otra es saber cómo se va a mover, ¿no? Entonces ya también tenemos avances aquí, pero tenemos que hacer ahora sí detalles, hacer ajustes finos para conocer cómo podríamos hacer más detallada el movimiento del agua de una forma un poco más real, que sea más real de lo que tenemos ahorita, ¿no? Y por último tenemos el submodelo de la red de drenajes, ¿no? En donde realmente es un modelo de redes que lo que permite es establecer reglas de movimiento del agua, pero para obtener la información de esto fue también otro dolor de cabeza porque pues no está disponible y pues tardamos en obtenerlo, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos llegado. No hemos concluido el modelo y esperamos concluirlo próximamente. Y más que nada porque después de que obtengamos las partes de estos 3 submodelos, tenemos que unirlos y tenemos que llegar a un voy a regresar un poco, perdone. Tenemos que llegar a una interfase que nos permita llegar a esto para que los que estén disfrutando la experiencia, los que estén tratando, cuando nosotros estemos tratando de explicar las consecuencias de una inundación, el manejo de inundaciones y cualquier cosa que nosotros tengamos en mente respecto al tema, lo podamos hacer de una forma un poco más fluida, ¿no? Perdón por este movimiento. Bueno, ya solamente me gustaría compartirles que, bueno, un poco lo que dijo Estela, detallarlo un poco. Esto lo hemos estado realizando realmente entre estudiantes de la ciencia, de la carrera de Ciencias de la Computación, Bruce, Josué, Michelle y Fanny. Ellos pues han sido han estado interviniendo bastante con nosotros para que tengamos estos avances. Adicionalmente, Josué Soto y Raúl Mora están realizando tesis de licenciatura dentro del proyecto, integrándonos yo y Manuel Mendoza y Estela como asesores. Y bueno, pues creo que sí, sobra decir que hemos estado participando en varios eventos de comunicación de la ciencia. Bueno, hasta aquí llegaría. Mil gracias. Muchas gracias, estimado Miguel Ángel, por tu participación y compartirnos esta experiencia tan significativa que has podido desarrollar en el marco de este proyecto. Vamos a darle la palabra a la doctora Karina Vázquez Bernal para que nos cuente a su vez cómo ha sido su participación en el marco de estas actividades. Y Miguel, agradecemos mucho tu tiempo. También les pedimos ser breves en sus intervenciones, dado que ya nos encontramos excediendo el tiempo programado para esta mesa. Adelante, doctora Karina, la vemos y la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, hola nuevamente. Seré muy breve, un poco pensando la pregunta que nos planteaste, Adriana, al principio de esta sesión, ¿no? Sobre aprendizajes y los retos. Aprendizajes, experiencias valiosas, creo que fueron varias. Mi campo, como ya lo comentamos hace un momento, pues es más dirigido al ámbito de la didáctica, de la enseñanza. Y por lo tanto, pues mis participaciones estuvieron más vinculadas con estas labores. En este sentido, creo que el rally geohistórico del que nos habló Estela hace un momento, pues fue el verdadero reto. Sin embargo, creo que el tener que desarrollarlo en línea
nos permitió cosas muy valiosas, entre ellas contar con la participación de académicas y académicos de otras universidades, que hubiese sido muy difícil reunir si no se hubiera desarrollado en línea. Creo que también fue muy valioso porque si bien aportó para nuestro proyecto, también permitió, denme un segundo. Disculpen, esto de hacerlo en casa y con niños en casa es complicado. Entonces les decía, creo que fue como un apoyo mutuo, ¿no? Porque era una cosa que nosotros teníamos que hacer en nuestro proyecto, pero al mismo tiempo nos permitió acompañar y aportar a profesoras y a profesores de licenciatura que estaban teniendo dificultades para animar, para llevar a cabo sus propias clases, tanto de geografía como de historia y de otras áreas de ciencias sociales. Así es que creo que hubo cosas pues, que fueron un reto importante, pero que sin lugar a dudas nos enseñaron cosas también muy valiosas. Un punto que tocó Luis Miguel hace un rato, creo que también es muy importante porque proyectos como este, actividades dirigidas a la divulgación y a la didáctica, permiten abatir también la exclusión tecnológica y la exclusión educativa. Es decir, porque solamente en las ciudades o en las preparatorias, en las escuelas que tienen mayor vinculación con universidades, se puede tener acceso a este tipo de recursos, ¿no? Si bien nos pone en jaque, creo que a final de cuentas, este proyecto, este grupo de académicas, académicos y estudiantes que colaboramos, abonamos en ese sentido, ¿no? Abatir la exclusión tecnológica y educativa. Como pudieron ustedes observar a lo largo de las intervenciones de mis compañeras y compañeros, sin lugar a dudas, esto que era de acercar a estudiantes de distintos niveles educativos con lo que se hace en la geografía, se logró y se logró muy satisfactoriamente, ¿no? Creo que eso es algo que valdría la pena continuar trabajando. Una cosa padrísima, a partir de que se logró este objetivo, creo que también proyectos y grupos como este están abatiendo o están colaborando en la generación de vocaciones científicas. Bueno, no quiero extenderme demasiado, pero una de las últimas visitas que tuvimos en Paracho fue en el campo bueno, en el Cebetis. Entonces, cuando realizamos visitas o talleres con bachilleratos generales, es mucho más sencillo, o nos resultaba más sencillo dialogar. Pero allí fue un reto, ¿no? Porque teníamos que acercar el conocimiento histórico y geográfico a chicas y chicos que estaban estudiando enfermería, ofimática, y el reto era mostrar la importancia del conocimiento histórico, de la investigación histórica, de la geografía, la sociología, el derecho, a personas que ¿para qué le va a servir a una enfermera conocer aspectos de geografía y de historia? Y creo que lo lograron. Héctor, quien me antecedió hace un momento, hizo un trabajo extraordinario en ese sentido. Entonces creo que fue muy valioso. Les movió el tapete, creo que estas actividades movieron el tapete de estudiantes. Con Adrián platicamos con una chica en Paracho que decía, híjole, es que yo quisiera estudiar historia, pero mi familia dice que esa es una carrera que pues es para ricos, que es muy contemplativa, y justo como nuestros estudiantes de geohistoria lograron transmitir la importancia y el valor de la investigación y del conocimiento geohistórico, ellas y ellos se sintieron interpelados, ¿no? Entonces fue valiosísimo. Y bueno, creo que también aquí, esto que hizo Miguel hace un momento y el resto de mis compañeros, creo que es un compromiso y una actividad fundamental de la universidad y por supuesto de la universidad más importante del país, ¿no? No solo generar conocimiento de punta, de vanguardia y que se quede en el ámbito de la universidad y en el ámbito de la academia, sino que lleguemos a esos estudiantes de secu, de primaria, de secundaria y a las comunidades para que ellos le den el sentido y la utilidad que requieran. Finalmente, juro que con esto cierro, creo que también este proyecto, estas actividades muestran la importancia
de la divulgación y de la docencia dentro del ámbito de la universidad. Para los propios académicos, porque les digo, luego resulta cómodo hablar no solamente entre nosotras, entre nosotros, y es un reto, como bien planteaba Miguel hace un momento, ¿no? Poder traducir esta jerga tan tecnicista para poder que el conocimiento tenga un impacto real. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, porque nosotros somos una universidad pública y por lo tanto el trabajo que nosotros hagamos tiene que tener incidencia en las sociedades, en las comunidades, en los chicos, las chicas que no pueden o que están pensando hacia dónde dirigirse. Y por supuesto, con una perspectiva, esto me encanta de este proyecto, con una perspectiva de investigación y de trabajo colaborativo, que también creo que es una de las grandes fortalezas de este grupo de integrantes, ¿no? Estas son las fortalezas. El reto, y esto espero que podamos tomar nota todos, es generar un diálogo más interdisciplinario entre nosotros, ¿no? Que Miguel pueda dialogar con algunas cosas, o Luis Miguel, o Fer, y eso son académicos, debo decir, ¿no? Porque creo que nuestras estudiantes y estudiantes lo han logrado. Pero a nosotros todavía nos cuesta mucho trabajo movernos. A mí de la historia, a los demás de la geografía o de los campos en los que son especialistas. Creo que el reto para este grupo de trabajo es dialogar más, esencialmente los académicos, con una mirada y con una perspectiva mucho más dispuesta a la interdisciplinariedad. Bueno, son mis reflexiones. Les agradezco nuevamente a todas y a todos permitirme compartir vivencias en la práctica y ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Karina. Desde luego tomamos nota de esta recomendación que nos haces y seguramente habrá los espacios y la oportunidad de poder generar un trabajo más interdisciplinario, más transdisciplinario y que nos integre desde las diferentes ópticas en las que cada uno y cada una de nosotros somos expertos. Vamos a continuar ahora con Santiago Rodríguez. Santiago, ¿estás por aquí con nosotros? Sí, correcto. Santiago, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y bueno, que nos platiques brevemente cuál ha sido tu experiencia. También has sido, al igual que Héctor y que Sara y que todos, un participante muy activo, ¿no? En los productos de divulgación, en las actividades. Creo que también has sido de quienes han tenido mayor contacto con las audiencias, con estudiantes. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? ¿Qué aprendizajes te deja? Pues, bueno, incluso hice una presentación, juro no tomarme más de 5 minutos, es más, ya lo tengo hasta cronometrado. Entonces, si me permitieras compartir mi pantalla, quizás. Listo, ya eres coanfitrión, puedes compartir pantalla, Santiago. Perfecto. Pues vamos rápido. Bueno, ahora sí, corren 5. Si me tardo más, les invito a los tamales, pero bueno, va. Mis experiencias como colaborador, pues también como el resto de los compañeros que participaron en este proyecto, vengo a compartir pues, mis experiencias, ¿no? Y lo que estas han significado para mí. Estas incluyen pues, el diseño e impresión de las maquetas, ¿no? Rápidamente, ¿no? Que es la que usamos para exponer a los muchachos de preparatoria, la que usa Miguel como base, ¿no? Y hasta ahora llevamos esto, ¿no? Próximamente hacia el norte va a incluir el de la zona del lago de Cuitzeo y luego también el lago de Pátzcuaro hacia el oeste, ¿no? Va por buen camino y pues va a servir para un montón de usos, ¿no? Tenemos la participación en la Noche de las Estrellas, donde hicimos una serie de modelos tridimensionales para enseñar tanto cómo se usan para el estudio de las geoformas aquí en la Tierra como en los planetas, en ambos años. Y, pues, sobre todo, las visitas educativas, ¿no? Que, pues, visitamos el Jefferson, el Prepa 5, el aquí en Morelia, la Prepa Jesús Romero Flores y el CBT 181 en Parachu, ¿no? Esto fue cuando ya la pandemia lo permitió.
¿no? Y ya nos dimos la tarea de visitarlas, ¿no? Cada una tuvo sus propias dinámicas y sus propias temáticas, lo cual nos permitió usar pues, los modelos para enseñar diferentes cosas y de diferentes maneras, ¿no? Esta versatilidad es parte donde radica el valor de estos modelos tridimensionales. Y pues el objetivo principalmente fue tratar de inculcar nociones geográficas sobre el espacio de una manera accesible a los muchachos para que cuando estudien lo que estudien, que no necesariamente va a ser geografía, ¿verdad? Conozcan la importancia de la geografía en otras disciplinas, ya sea medicina o derecho, o simplemente en el lugar donde ellos radican, ¿no? Y cómo la geografía es una ciencia que pues es de a diario y la vivimos, ¿no? Y en realidad, ya por motivo de brevedad, sabía yo, bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿no? Ahí tenemos la maqueta como los proyectamos encima de ella, ¿no? Información geográfica, no con la complejidad que Miguel lo hace, ¿verdad? O estoy tratando de hacer. Ahí nada más ponemos el SIG y pues ahí funciona. Pero bueno, hicimos muchas cosas, pero pues no vengo a agobiarlos con muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces quisiera explicar más un poquito el valor de estas actividades, cómo ha sido pues una experiencia muy enriquecedora, ¿no? A un nivel personal y de manera formativa, que me ha permitido enseñar y aprender mucho al enseñar, sobre el propio proceso de enseñanza, como de las diferentes temáticas que abarcamos. Pues un día estamos hablando de la Luna, otro de Marte, otro de Pixel, otro de Pátzcuaro, ¿no? Entonces, hay cambalache muy interesante. Y también me ha permitido acercarme a tecnologías muy emocionantes, como el modelado y impresión 3D, y por poner algunos ejemplos, y entender su potencial como herramientas en la enseñanza, y énfasis, pues, en herramientas, porque eso es lo que son, ¿no? Meras herramientas, que solo son tan buenas, y es lo que me he dado cuenta, que solo son tan buenas como la explicación que las acompaña, ¿no? Es decir, que por más padre que esté mi maqueta y resulta que mi explicación es aburrida o no logra involucrar a los alumnos, pues no va a servir de mucho, ¿no? Entonces, el tema central de una de las lecciones pues, es que pues, los modelos solo son una herramienta, ¿no? Para un medio para llegar pues, al aprendizaje, a la enseñanza, ¿no? Y pues ya, con eso, dejémoslo ahí. Muchas gracias a los encargados del proyecto por permitirme esta oportunidad. Participé y pues, recibí una beca y pues también por permitirme compartir estas experiencias, aunque sean brevemente. Y gracias. Muchas gracias a ti, estimado Santiago, por compartirnos estas impresiones que has tenido durante tu participación en el proyecto. Vamos a escuchar a continuación al doctor Fernando Rosete. Doctor Fernando, le vemos y le escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, la participación del coloquio. Y pues bueno, muy brevemente comentarles que mi participación en el proyecto pues fue básicamente de apoyo a Estela en cuestiones administrativas, logísticas. Participé también en algunos de los eventos, como en el rally geohistórico, que ya se comentó en alguna de las presentaciones anteriores. Y paralelamente a mi participación en el proyecto, pues también en el desarrollo de otro proyecto que realizamos en San Luis Potosí, utilizamos una maqueta con proyección de un sistema de información geográfica sobre ella para explicar algunos procesos en el territorio durante las consultas públicas en la creación de un área natural protegida que se decretó a mediados de diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, la experiencia en el uso de estos modelos, pues en este caso en particular, pues resultó muy atractivo para los lugareños, los colaboradores con quien tuvimos los talleres participativos de consulta sobre esta área natural protegida. Y digamos que fue una experiencia paralela que se tuvo al desarrollo del proyecto
Y en el caso concreto del proyecto, pues la verdad es que yo estoy muy satisfecho con los resultados que se lograron con la dirección de Estela y de todo el equipo que participó. Y lo que más me motiva después de ver estos resultados, pues es todo lo que les sirvió y la motivación de los estudiantes de licenciatura para participar en el proyecto, todos los productos que desarrollaron, su participación en diferentes eventos de divulgación y de presentación de este tipo de herramientas. Los compañeros estudiantes de geohistoria que ya se graduaron o que están por graduarse con este proyecto, y también todos los usuarios, ¿no?, que participaron en los diferentes eventos virtuales y presenciales en donde se utilizaron algunos de los productos desarrollados en el proyecto. Creo que los logros que se tuvieron son mucho más de las expectativas que se tuvieron en un inicio. Me parece que es un proyecto muy importante en esta versión que se tuvo, y espero que pues que Estela y el equipo de trabajo se anime para poder darle continuidad, porque creo que los resultados que se tienen son muy importantes, no solamente para la promoción del estudio de la geohistoria o del involucramiento de estudiantes en formaciones científicas, sino en el desarrollo mismo de los estudiantes y en la motivación para el que los alumnos de bachillerato se acerquen a estos temas, aunque no decidan estudiar geohistoria, ¿no? Pero creo que el conocimiento de estas herramientas tecnológicas que ya se mencionó en varias de las presentaciones que hemos tenido, pues facilita muchísimo la parte didáctica, el conocimiento que se quiere transmitir, y en muchas ocasiones, y esto es lo interesante y bonito del proyecto, la construcción en conjunto del conocimiento por parte de los académicos, los alumnos de licenciatura y los alumnos de bachillerato y de media superior. La verdad, Estela, muchas gracias por la invitación, por tu ímpetu en el desarrollo de las actividades, sobre todo en este contexto que nos agarró la pandemia, prácticamente a unos meses de que se inició el proyecto. Entonces el poder adaptar a esta nueva realidad, pues fue un trabajo de mucho esfuerzo, mucha creatividad, y que se evidencia el profesionalismo con el que todos trabajamos en él, con los resultados que se tienen, ¿no? Creo que es un proyecto muy importante, que seguramente marcará una línea a futuro y a largo plazo para seguir trabajando con alumnos de bachillerato, de media superior, y involucrar a los alumnos de licenciatura de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, y en algunos casos también de la Universidad Michoacana y otras entidades académicas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo con esto cerraría, y una grande felicitación a todos los participantes y reiterarles los logros tan importantes, resultados tan importantes que se tuvieron con el proyecto. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Rosete, por compartirnos estas impresiones respecto a su participación en el proyecto. Y vamos a escuchar a continuación al compañero Josué Soto. Josué, te vemos y te escuchamos. Hola, hola a todas y a todos. Pues bueno, soy Josué y estuve dentro de este proyecto. La verdad fue de pues mucho aprendizaje que tuve en el proyecto. Pude aplicar muchos conocimientos que tuve en mi carrera. Yo estuve trabajando en la creación del modelo de flujo superficial.
también colaborando en la parte de la impresión 3D y también en la cuestión de los modelos de realidad aumentada para la simulación, como pues lo pudimos ver con el doctor Miguel. Pues fue de, sobre todo, pues mucho, bueno, me pude dar cuenta de que toda esta tecnología que va cada vez más, más avanzando, pues puede ser no solo de beneficio, digamos, en cuestión, por ejemplo, con los drones, que comentaba la maestra Paz, no solo es para tomar selfies, cuestiones así, sino tienen muchísimo más aplicaciones y que cada vez se puede ir notando eso. Y también, pues, con la cuestión de la realidad aumentada, es una herramienta que ayuda muchísimo para la hora de enseñar, de poder, digamos, de cierta manera, bajar un poco de nivel lo que es la cuestión ya una geografía pues más avanzada, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo personal que a mí antes de saber muchas cuestiones de, pues de geografía, de sistemas de información geográfica, cuando veía un modelo digital de elevaciones, que pues es un mapa con colores y que esos colores representan pues la elevación, pues yo no sabía en ese momento nada de eso, ¿no? Y nada más lo veía en una pantalla y no, pues me costaba el trabajo entenderlo, ¿no? Y me imagino que era algo parecido para los alumnos de preparatoria y también pues con estas herramientas de realidad aumentada, con el arenero, con pues todas las cuestiones de los drones, pues se puede llevar una manera más fluida de que las personas, los alumnos de preparatoria puedan entender todas estas cuestiones y les pueda interesar también pues todo este ámbito, ¿no? Y pues bueno, me quedo con eso, con ese aprendizaje y sobre todo pues toda la experiencia que pude eh, obtener de este proyecto y pues a seguir avanzando y pues seguir aprendiendo más sobre esto. Eso sería pues todo de mi parte. Muchas gracias, estimado Josué. Vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Sara Torres Morales. Sara, te vemos y te escuchamos. Sara, ¿estás con nosotros en la sesión? Sara. Bueno, parece que Sara tiene algún inconveniente con sus medios técnicos. Su micrófono aparece abierto, no obstante no le escuchamos. Vamos a escuchar a Stephanie Vargas, esperando que Sara se pueda conectar. Stephanie. Sara, adelante, te vemos y te escuchamos. Ah, sí, es que le había comentado que si me dejaba compartir pantalla porque preparé un PowerPoint. Claro que sí, permíteme un segundo. Listo, Sara, adelante. Bueno, listo, ¿sí se alcanza a ver? Sí, lo vemos correctamente. Ok. Solo pasa a pantalla completa tu presentación, Sara. A ver, listo. Bueno, mi nombre es Sara. Hola a todos y todas. Yo soy egresada de la licenciatura en Geohistoria y les platicaré un poquito de mi experiencia dentro de este proyecto. Bueno, como todos ya saben, este proyecto es sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales a través de los modelos tridimensionales y la tecnología de drones. Cabe resaltar que, bueno, considero que uno de los objetivos principales de era generar interés en las ciencias sociales, en este caso de la historia y la geografía, a través de la creación de modelos tridimensionales. Considero que estos tienen la particularidad de ser físicos y digitales, los cuales pueden visualizar un espacio o bien por medio de simuladores, los cuales se pueden demostrar algún fenómeno como inundaciones o incendios.
Dentro de este se trataron de vincular diversas áreas del conocimiento. Por ejemplo, nuestros compañeros de la licenciatura en TICS, los cuales son expertos en informática, se enfocaron en mejorar el código del simulador. En mi caso en particular, me dediqué a realizar material de divulgación científica en donde se trataron de vincular aspectos geográficos como el relieve, el paisaje y el espacio con fenómenos históricos, sociales y culturales. Para mí, realizar esto fue muy gratificante, ya que pude vincular diversos conocimientos que adquirí a lo largo de la licenciatura y poderlos transformar y materializar en actividades accesibles y de libre entendimiento para los jóvenes. A continuación les explicaré un poquito de los talleres en los cuales participé. Uno es el relieve en tiempos de guerra, que el relieve se puede entender como esas formas de la corteza terrestre, pero estos también tienen aspectos históricos. Por ejemplo, los relieves en la época prehispánica servían de defensa estratégica ante alguna civilización enemiga. En el de paisaje, construyendo mi paisaje. Perdón. Una disculpa, es que mi perrito es muy ladrado. Bueno, una unidad fundamental en geohistoria es el paisaje, el cual vincula aspectos naturales y culturales, los cuales están en constante vínculo. Una vez comprendiendo esta unidad espacial, nosotros tratamos de explicar con mayor facilidad a los niños y a las niñas cuál es su paisaje y cómo pueden gestionarlo sin alterar su entorno. El otro, creo que me parece que me parece que se trabó mi computadora, pero bueno. También realicé un taller con mis compañeros Héctor y Santiago, el cual se trataba de la técnica por si te pierdes en Marte, en el cual pues tratamos de hacer conciencia en que el espacio no solo son estrellas, planetas, sino que también nosotros como geohistoriadores lo estudiamos, claro que en diferente contexto. Por ejemplo, para nosotros es una superficie terrestre en donde las diferentes sociedades se desarrollan en su entorno. Además de los talleres ya explicados, pues realizamos exposiciones en preparatorias, las cuales considero que fueron muy satisfactorias, ya que generamos interés en las ciencias sociales y además que dejamos una espinita científica en cada uno de ellos. Por último, quiero agradecer a mis compañeros y profesores por darme la oportunidad de estar en este proyecto y además de compartir el amor por la divulgación científica. Gracias. Por supuesto, estimada Sara, que compartimos el amor por la divulgación de la ciencia, qué bueno que lo señalas, y agradecemos mucho también tu participación tanto en el proyecto como en este coloquio. Stephanie, vamos contigo ahora. Sí, hola, ¿sí me escuchan? Te escuchamos correctamente, Stephanie, adelante. Ok, bueno, pues mi participación en el proyecto no fue tan extensa, pero aún así pues fue muy satisfactoria para mí. Consistió en la participación en el modelo de simulación de lluvia con el doctor Miguel Salinas y mis compañeros de TICS. Y también tuve la oportunidad de participar en el rally geohistórico, que se realizó pues de manera virtual el año pasado. Y pues bueno, lo que más me gustó, con lo que yo más me quedo de estas actividades, pues es principalmente el poder aplicar los conocimientos que adquirí en mi carrera, pero vinculándolos con otra área, porque pues bueno, en TICS se tienen sí distintas ramas al final de la carrera, pero no es nada como interdisciplinario como tal, ¿no? Entonces, pues esto sí es muy enriquecedor.
ya poder asentar los conocimientos y compartirlos con personas de otras áreas y escuchar otros puntos de vista. Y bueno, pues también agradecer la oportunidad. También recibí una beca también durante mi proceso, durante el proyecto, y pude liberar mi servicio social. Entonces, pues sí, creo que me quedo con mucho y espero que ustedes también. Yo estoy abierta a futuras colaboraciones. Muchas gracias, Estela y Miguel, por todo el apoyo que también nos estuvieron dando a través de este viaje que hicimos juntos. Y pues eso sería todo de mi parte. La verdad sí es muy breve, y también pensando en que ya estamos sobre tiempo, pero muchas gracias a todos. Gracias a ti, estimada Stephanie. Vamos a escuchar ahora a Raúl Mora. Raúl, ¿estarás ya con nosotros y desocupado? Aquí andamos, listo. Adelante, Raúl, te vemos y te escuchamos. Gracias. Pues nada más, también va a ser muy breve la participación. Pues yo nada más quiero decir que justamente estos proyectos de la geografía y de los modelos tridimensionales pues fueron muy significativos para mi formación. Sobre todo porque la perspectiva que aportaron para la formación académica y sobre todo los primeros contactos en la divulgación han sido muy significativos y creo que me los llevo para toda mi vida. Pues justamente como decía Miguel, pues hay una aplicación, es un trabajo de titulación que está en proceso ya terminando, pero que es justamente como estas ganas de publicar y de generar una mayor inclusión de estos modelos tridimensionales al público general. La intención es esa, es que los modelos tridimensionales sean replicados, a pesar de las limitantes y económicas a veces, pero que se mantengan estos medios, estas informaciones, esta documentación que sea accesible y pues que fruto de estos trabajos, pues con Estela y Gabriela, las doctoras, pues pudimos publicar este capítulo, ¿no? Donde es un manual de referencia para hacer modelos tridimensionales para cualquiera que esté interesado, y ahí tenemos como una guía para que cualquiera que tenga como las intenciones lo pueda consultar y pues aplicar. Y pues nada, quedo con mucha gratitud con Estela, con Miguel, con la carrera de Geohistoria por toda esta facilidad de darnos herramientas, darnos la oportunidad, la confianza de meternos a esta aventura que son los modelos tridimensionales y que tienen aplicaciones en todo. Pues tuve la fortuna, como ya lo compartía con Santiago, pues con él compartimos muchas de esas experiencias y pues que fueron muy, muy enriquecedoras, ¿no? Desde la pandemia, desde el sistema solar, los cráteres en la luna, pues que la geografía toca todas las ramas de nuestra vivencia. Y pues yo quisiera hacer la invitación extensiva a las demás, a los que estén interesados en la carrera de Historia, del TETICS, que bueno, también es una de las pues, gratitudes y bondades de la geografía, que puede ser interdisciplinar. Entonces, pues, invitarlos a que se integren a estas actividades y pues felicitar a todos y a todas los que participan, porque siento que es una experiencia muy bonita y pues como dice la frase, pues enseñando se aprende 2 veces. Entonces, pues yo me congratulo y felicito a todos los que participan y colaboran en esto y pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, estimado Raúl. Qué gusto saber que participaste con este entusiasmo y con esta capacidad de aprendizaje al mismo tiempo que compartías aquello que te fue otorgado en la carrera. Esperamos verte pronto por acá en Morelia y saludarte personalmente. Vamos a finalizar este coloquio y esta mesa con la participación de la maestra Estela Carmona, quien es la responsable de este proyecto y nos ha reunido y convocado a todos los presentes y a quienes no están presentes, pero del mismo modo fueron parte de este importante proyecto. Maestra Estela, ¿podría contarnos qué sigue para este proyecto? ¿Cuáles son las perspectivas y en todo caso las discusiones que deberíamos abordar
en el futuro próximo y en el mediano plazo sobre este trabajo. Adelante, la vemos y la escuchamos. Hola, gracias a todas y a todos nuevamente por, como se pudieron dar cuenta durante todo esta presentación, este coloquio, resumió un poquito de toda la gama de actividades en las cuales participaron diferentes alumnos, diferentes profesores, diferentes académicos, y eso fue lo que ayudó a enriquecer este proyecto, ¿no? Y entonces, así como mencionaba la doctora Karina, hay todavía ciertos retos en los cuales hay que continuar, ¿no? Con este trabajo. Y también el doctor Rosete decía, bueno, para darle continuidad a estas actividades, a esta idea, ¿no? Y por eso es de que es esta última parte. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué hay más adelante? ¿O ya terminó? Ya ustedes lo mencionaron. No, todavía hay más cosas adelante, ¿no? Entonces, me gustaría que alguien que quiera participar, ¿qué es lo que pretenden? Si hay algo en donde se podría ir cubriendo, ir desarrollando un poco más, una primera acercamiento o una primera idea en lo personal es cuando les mencionaba que hicimos un artículo en extenso para el Congreso de Divulgación y que desafortunadamente no se pudo presentar porque se suspendió, y es los modelos tridimensionales en su nivel de inclusión visual en la enseñanza y divulgación del espacio geográfico. O sea, ese nivel de inclusión, ¿hacia quién? Hacia otra serie de personajes, ¿no? Otra serie de personas que muchas veces quedan aisladas, quedan a un lado por sus diferencias. Entonces, pero sí me gustaría ver cuál es su perspectiva, hacia dónde podemos ir profundizando esta serie de herramientas, modelos tridimensionales y posiblemente también de drones, a qué otro área de enseñanza, ¿no? Ya estuvimos participando a nivel divulgativo a público en general. Ya estuvimos participando con chicos de bachillerato. Ya hemos estado participando con alumnos de licenciatura, que todavía hay que continuar esto, ¿no? Estas actividades. Pero, ¿qué más? ¿Hay algo más? ¿Alguien más? ¿Este nivel de inclusión? No sé si me explico. O sea, creo que hay otros ámbitos, hay otras personas que también podrían aprovechar estos modelos. Estaba yo pensando en un momento, platicando con Adrián, a personas con deficiencia visual, ¿no? Estos materiales que son muy táctiles, didácticos, ¿qué tanto podrían apoyar, ¿no? Y comenzar a desarrollar un proyecto hacia ese sentido. O a personas muy alejadas, no sé. Esa es mi primera acercamiento. No sé quién más quisiese compartir. ¿Hacia dónde ven este proyecto? ¿O ya le ponemos punto final
y seguimos en otra cosa. Bueno, adelante. Recuerden que si no participan, vamos a asumir que todos dijeron que sí, que continuemos, que hagamos otro proyecto y comprometen su apoyo irrestricto al mismo. Así que si alguien opina diferente, pues este es el momento y el espacio para comentarlo. Adelante, Raúl. Pues yo, haciendo eco a las palabras de Estela, yo sí veo una potencialidad justamente en personas con discapacidad visual, porque justamente el contacto kinestésico, como decía Samantha al principio, ¿no? De que el tocar te lleva a experimentar el relieve desde las yemas de los dedos, desde el sentido del tacto, y entonces te va haciendo como consciente, ¿no? Ya más allá de la cuestión visual, el sentirlo te hace vivirlo, ¿no? Te hace ponerte y sentir cada curva, cada desnivel, y eso a la medida, como también comentaba Santiago, la explicación, ¿no? ¿Qué hay detrás de fondo? ¿Qué está tocando? ¿Cómo se formó? Todos los procesos, pues, geomorfológicos, yo creo que tienen un potencial bastante amplio para poder explicar a personas ciegas o con discapacidad visual los relieves. Y qué mejor aún que sea un espacio que ellos conocen o que pertenecen y que su familia, por ejemplo, los han llevado y que les describen, pero que no han llegado a percibir, pues justamente con los ojos. Entonces, pues es mejor y qué bonito que se podría acercar ese relieve que, por ejemplo, llegan a visitar o que les han contado, ¿no? Entonces, para mí yo veo un potencial muy grande en ese sentido. Y, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en migración con personas migrantes y entonces lo veo, por ejemplo, en el relieve de cuando dicen, pues yo no me acuerdo de mi ruta, pero sé que pasé por un valle, ¿no? Entonces, en el tren pasamos por un túnel y me acuerdo haber visto cierto paisaje, ¿no? Entonces, les pongo así en el Google Earth, les pongo como el relieve y dice, ah, mira, sí, por aquí pasé, ¿no? Entonces, para mí, yo también veo que los migrantes también llevan una cuestión de cartografía interna, la capacidad como esa inteligencia espacial, donde van identificando por dónde sí pasar, por dónde no. Entonces, también veo ahí un nicho de posibilidad. Ya sé, por ejemplo, en los mapeos participativos también tenía mucho que ver. El doctor Gerardo Hernández, pues también nos invitó a varias prácticas ahí con la Sierra Potosina y que también tienen aplicación los modelos tridimensionales. Entonces, yo creo que las posibilidades son infinitas y creo que estos dos puntos también pues se ven como posibilidades para continuar los proyectos, ¿no? Entonces, pues esa sería una participación. Gracias. ¿Alguien más que desee compartir sus impresiones sobre lo que podría ser el futuro de este proyecto o de un escenario similar? Pues yo opino que pues se puede como hacer más labor divulgativa, mejorando pues los materiales que tenemos y también como bueno, me recuerda a los talleres que hicimos en las preparatorias en Paracho, tal vez que hicimos pues distintos talleres como más o menos separados, tal vez se podrá integrar, pienso yo, por ejemplo, las maquetas impresas que hicimos, que bueno, que Santiago y bueno, ya han pues trabajado de la cuenca de Cuitzeo. Tal vez se podrá integrar eso con distintas proyecciones de datos geoespaciales que se podrán pues elaborar, por ejemplo, cosas históricas, datos históricos que se puedan proyectar directamente en esas maquetas y pues tener una relación o que las personas entiendan cómo esta relación entre pues que esto que son los modelos tridimensionales, el relieve, espacio geográfico y pues el ordenamiento de los fenómenos sociales. Y bueno, también pues sería bueno pues más con estas actividades de que vamos a las preparatorias, a las escuelas, a donde están los jóvenes,
ubicar, no necesariamente pues en una escuela, puede ser en una plaza pública, para pues mostrar todo esto, que bueno, los materiales que ya hemos elaborado y también pues las mejoras que se pueden hacer a estos materiales. Muchas gracias, Héctor, por compartirnos esta propuesta e impresión. Si no tenemos más comentarios o participaciones, cerraríamos con Estela para dar ya por finalizado este coloquio. Pues creo que ya para no quitarles más su tiempo, su valioso tiempo, es nuevamente agradecer a todo el equipo, el valiosísimo equipo de participación en el proyecto y a todos los que estuvieron escuchándonos en las redes y seguimos trabajando al respecto. Ese es el punto final. Perfecto, muchas gracias, estimada Estela, a todas y todas quienes nos acompañaron desde las redes sociales y en este grupo de contenidos que tenía el objetivo sobre todo de dar cuenta de los resultados obtenidos por este proyecto a lo largo de casi 2 años y de su futuro, las perspectivas que tendríamos en un momento dado para continuar con este trabajo en pro de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales con énfasis en la ciencia geográfica. Seguiremos informando acerca de los avances, resultados, nuevos proyectos, dado que este equipo de trabajo pues ya queda consolidado y tendremos seguramente reuniones y propuestas para poder continuar con los objetivos que se han planteado y estaremos oportunamente dándolos a conocer a través de los canales del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, de la Licenciatura en Geohistoria de la ENES Morelia, y de agradecer también a quienes no pudieron acompañarnos, pero que han participado activamente en este proyecto, en específico la doctora Alma Ayala de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que también ha colaborado de forma muy entusiasta con las actividades. Así que, pues sin más, queremos agradecer el tiempo que nos han acompañado y quienes no hayan tenido oportunidad de verlo en el directo, pueden encontrar este video y el de las participaciones anteriores en la cuenta de YouTube del SIGA y en la cuenta de Facebook. Gracias, que tengan excelente tarde y nos encontramos y vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.